Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Postmonautas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un episodio muy especial. Estaremos hablando acerca de cuál creen ustedes que es el mejor propósito de año nuevo. Una pregunta que debemos de hacernos en este inicio de año. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema que es muy interesante. Y por supuesto, junto con Adrián vamos a estar platicando acerca de esto. ¿Cómo ves, Adrián, los propósitos de año nuevo? Siempre es como que un nuevo comienzo para muchas personas que empieza un año nuevo. Obviamente, ese es tu recuento que pasó en el año anterior y empiezas en este 2025 y dices, bueno, en este año va a ser distinto, le voy a echar ganas, voy a ponerme metas, que me vaya mejor. Y bueno, pues son muchos los propósitos que se ponen la gente, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que sean los principales, sobre que digas, son los clásicos que siempre repite la gente? Hay algunos clásicos. No sé ustedes allá de seguro ya están haciendo memoria de cuáles fueron o cuáles son los propósitos que quieren lograr en este 2025. Pero creo que uno de los principales es bajar de peso. Muchos nos proponemos esto, ir al gimnasio, salir a correr en las mañanas, levantarnos más temprano, mejorar nuestro estado de salud, también probablemente conseguir un mejor trabajo, mejor estabilidad económica. Hay muchos que son muy famosos, pero bueno, aquí lo importante es de que a veces no los cumplimos y la verdad, analizar si en realidad esos propósitos valen la pena o son propósitos vacíos. ¿Cuál creen que sería mejor, el más eficaz, el mejor propósito para este año? Que todos son válidos y buenos, porque siempre tratas de mejorar y eso es óptimo para tu vida, para los demás, y es bueno. Y bueno, hasta hay rituales, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, este año voy a viajar, ¿no? Si no lo has hecho, o si ya lo estás haciendo, voy a viajar más y sacas tu maleta a pasear ahí en tu cuadra y todo. Y hay muchas creencias que la gente practica para que le vaya bien, pero aunque son muchos y muy importantes, el principal que queremos dejarle en este episodio hoy de inicio de año es que el mejor propósito sea que leas tu Biblia completa. Porque, bueno, ¿por qué? Vamos a dar las razones más adelante. Adrián, porque es ahí donde precisamente va a haber un crecimiento en todas las áreas que tú quieres. Así es, y muchos piensan que lo más importante es el amor y el dinero, ¿no? Porque igual eso que decías del ritual de la ropa interior o ropa también que sea roja o amarilla, creo que para muchos es importante, sí, el amor y el dinero, pero creo que lo principal va a ser nuestra comunión con Dios y creo que eso que dices es muy importante, Adrián, el poder tener ese propósito de leer nuestra Biblia completa. No sé cuántos de ustedes han logrado hacer esto, pero bueno, creo que para algunos ha sido un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay algunos planes para poder hacerlo durante el año, para que puedas ir leyendo algún capítulo diario, pero la verdad es que a veces es complicado, ¿no? A veces tienes muchas cosas en el día y igual no tienes el deseo de hacerlo, te dio flojero, te acostaste a dormir temprano y se te olvidó y no lo leíste. Y es que también las estadísticas muestran una lamentable realidad que ya cuando vas y haces su trabajo, la eclesiología, y vas a las estadísticas y todo, cómo anda el mundo interno en este caso, de los jóvenes creyentes, pues nos damos con que a veces la mayoría de cristianos no leemos la Biblia o la leemos muy poco, ¿no? Y eso, pues, ahí está, ¿no? ¿Y a qué crees que se deba eso, por ejemplo? No lo sé, creo que la mayoría son algunas razones, ¿no? Por ejemplo, la falta de comunión con Dios creo que es algo importantísimo, ¿no? Creo que es uno de los principales. El no tener esa comunión de, ¿sabes qué decir? Todos los días voy a orar, todos los días voy a leer la Biblia, voy a cultivar mi fe para que pueda ir creciendo, ¿no? Y creo que probablemente estamos en esa etapa en la que somos cristianos por ahí, ¿no? Que no estamos tan fieles, que no estamos ahí siendo constantes, que eso es algo que hay que hacer en nuestra vida cristiana. Todos los días tenemos una batalla, una lucha y debemos de cultivar nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Que ya dijiste la principal, ¿no? Cuando no hay una relación, pues, como debiera con el Señor, pues es como pasan todas las relaciones, ¿no? Si no hay buena relación con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, incluso con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, pues obviamente se van a dificultar las cosas.
Pero fíjate que encuestando y haciendo así sondeos, hay 3 razones principales, ¿no? La principal que se nos dificulta leer la Biblia, porque como tú dijiste, es una batalla y a veces nos frustramos, o sea, intentamos, pero no lo logramos, es en primera la falta de hábito o rutina, ¿no? Porque hay que formarnos ese hábito de que tenemos que hacerlo y eso requiere constancia. Claro. Es como el gimnasio o cualquier otra actividad donde debes dedicar intencionalmente y pues ahí es donde perdemos, ¿no? Empezamos a lo mejor con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero conforme va pasando el tiempo, abandonamos. Entonces, la falta de hábito rutina. También el lenguaje o el contexto cultural de la Biblia ya es muy distinto, lógicamente, a esta época que vivimos y pues algunas versiones sí vienen en un lenguaje, pues ya de hace muchos años, de un español incluso que ya no se usa. Y aparte del lenguaje, y algunas palabras medio difíciles o el lenguaje que se usa, también los contextos que dices, a ver, espérame, esto se me hace difícil entender o es imposible, aunque reconocemos que la Biblia sí tiene partes difíciles, pues a veces cuando te topas con este tipo de literatura que es vasta en la Biblia, pues como que se dificulta y dices, abandono, ¿no? Así es, creo que es alguno de los puntos importantes que es donde nos hacen recaer de nuestra lectura, ¿no? Porque probablemente tú quieres intentar leer la Biblia, pero de repente lees un capítulo y dices, ¿qué quiere decir esto? No sé qué me está tratando de decir, está un poco confuso, no entiendo lo que me quiere decir y pues te desanimas, ¿no? Dices, ¿para qué voy a seguir leyendo si no le entiendo? Entonces, esto es importante lo que dice, el contexto, que es ya un poco complicado, diferente, son otros tiempos y que bueno, hay que tomarnos un poco más de tiempo para analizar en realidad qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y bueno, la tercera que también se nos dificulta porque pues tenemos muchas distracciones y prioridades. Hay que ser honestos, hay que decirlo. Nuestra prioridad en la vida no es como que mi prioridad es leer la Biblia. No es cierto, tenemos muchas cosas y a veces tenemos tiempo, entonces le dedicamos tiempo a Dios cuando debe ser lo principal, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Hoy, como todos lo sabemos, estamos mucho tiempo pegados en las pantallas y el streaming también y cualquier otra cosa que pueda ocuparte, ya sea trabajo, ya sea estudios, sí son importantes y vas relegando la Biblia porque cuando quieres hacerlo, a lo mejor ya estás muy cansado o pasan muchas cosas y te frustras. Y fíjate que hicimos una encuesta por ahí a un grupo pequeño de 25 jóvenes cristianos y se les preguntó que si estaban llevando un plan de lectura para estudiar la Biblia de manera completa y el 57% contestó que no estaba llevando un plan. El 28% dijo que sí y el 14% dijo que sí lo lleva, pero que no era inconstante y se había perdido en el camino. Entonces, sí es una buena fotografía de lo que pasa en nuestro mundo, de que, bueno, la mayoría no llevamos un plan, otros sí lo llevan, pero abandonan, ¿no? Claro. Y muy pocos los que sí están cumpliendo. Entonces, ahí está una fotografía. Y bueno, aquí viene lo importante, ¿por qué debemos de hacer nuestro mejor propósito, leer la Biblia completa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué nos deja decir esto es lo prioritario antes que otros buenos propósitos? Así es, hay muchos beneficios que hay que tomar en cuenta y por supuesto creo que el primero es entender la vida de Jesús. Como cristianos eso es algo que nos debe interesar demasiado, las enseñanzas, la historia, lo que Dios nos quiere hablar a través de la Biblia. Y bueno, creo que esto es importantísimo, la muerte de Jesús y cómo nos da el poder y nos ayuda a ser mejores personas. Entonces hay que entender todo lo que pasó con la vida de Jesús y que obviamente lo encontramos a través de la palabra de Dios. Y darte, vida eterna, ¿no? Después de la muerte, es donde te das cuenta del valor. Así es, ese gran sacrificio que hizo por nosotros y que, bueno, lo encontramos a través de la palabra de Dios. También vivir en paz, que nos ayuda a vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y también con las demás personas. Esto es importante, poder tener paz en nuestra vida y creo que lo vamos a encontrar, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Mejorar nuestra salud mental, esto es importante. Un estudio de la Universidad de Baylor encontró que la lectura de la Biblia reduce la depresión, que hoy en día, y que hemos hablado de esto en temas anteriores, la depresión, pensamientos malos que llegan a nuestra mente, trastornos de estrés, y bueno, todo esto nos va a ayudar a aumentar el perdón, la compasión y el sentido de propósito. Todo eso es lo que te da, que siempre es que buscamos, ¿no? Quisiera un poco de tranquilidad mental, ¿no? Decía una canción por ahí,
ya vieja por ahí de los Beatles, decía John Lennon, daría lo que fuera por tener un poco de paz mental. Y bueno, ahí está, la Biblia te lo otorga, ¿no? Así es. Porque es un libro totalmente espiritual, que ahí va a entrar el papel del Espíritu Santo, que vamos a mencionar más adelante. Y bueno, también desarrolla tu intelecto, porque también te ayuda a pensar, a razonar cada cuestión que te está planteando. Desarrolla mucho el intelecto porque hay metáforas, hay parábolas. Sí, que es difícil. De esta manera, Jesús trataba de explicarnos muchas cosas y utilizaba las parábolas, las metáforas, y bueno, todo esto nos debe ayudar a desarrollar nuestra creatividad y también nuestra libertad. Nos ayuda también a mejorar la memoria. Esto es importante para recordar nuestra relación con Dios, con el Padre, y por supuesto aprender sobre épocas, personas, acontecimientos importantes, y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en el estudio de la Biblia. Y lo bueno que esto que no nos deja Dios así abandonados, como que, bueno, lee la Biblia y ahí si le entiendes, pues a ver cómo le haces, o si no le entiendes, no me importa. No, hay un gran cúmulo de herramientas que a lo mejor tú al simple leer, pues a lo mejor no puedes entender algo, pero hay siempre comentarios, hay estudios que hablan sobre lo que estás leyendo, de cristianos que ya lo hicieron, de teólogos que ya lo hicieron, y ahí viene una ayuda tremenda. Hay recursos disponibles en donde dices, bueno, aunque algunas cosas no las entiendas, puedo buscar diccionarios, puedo buscar herramientas que me van a llevar a, en vez de desanimarme o frustrarme, me van a llevar a interesarme. Y sobre todo que en la lectura de la Biblia va operando esta transformación benéfica en todo el sentido, y también aprendemos a orar. Es decir, no es un monólogo, no es de que tú estés, Dios estés leyendo la Biblia tú solito, sino que hay una comunicación, lo que Dios quiere decirte a ti y también cómo responde Él a tus preguntas, a tus dudas. Y bueno, ahí está un diálogo, la Biblia es un diálogo con su autor, en donde salen muchísimas personas, un retrato, y ahí es también donde, bueno, descubres que cómo la oración tiene poder y cómo es un elemento vital en la vida del cristiano. Así es, que eso es importantísimo, Adrián. Son muchos los beneficios. Si se preguntan si debemos o no debemos, o si nos trae algo bueno o no bueno, la verdad es que está clarísimo. Son muchísimos los beneficios que tenemos de poder leer la Biblia y conocer un poco más acerca de la vida de Jesús. Y bueno, hay un término importante que es un analfabeto bíblico. A veces este tipo de personas, o nosotros mismos quizás no nos hemos dado cuenta y pertenecemos a este grupo, que bueno, en realidad son personas que no conocen muy bien de la Biblia, de la historia, que conocemos simplemente algunos versículos bíblicos o quizás los más famosos, compartimos versículos a través de redes sociales, pero pues hasta ahí. No tenemos en realidad una verdadera relación, no somos constantes, la profundidad también. Y bueno, creo que hay que de verdad interesarnos en esto, que es un tema importante. Probablemente lees muchos libros, ¿no? Pero creo que uno de los importantes, clásicos, y que debe de estar ahí como tu número uno, debe ser la Biblia. No está mal leer otros libros, claro, Adrián. Claro. No está mal, pero la prioridad siempre debe ser tu Biblia. ¿Cuáles serían algunos tips importantes para poder leer la Biblia completa? El know-how, es decir, bueno, sabemos que está difícil, pero ahora ¿cómo le hacemos, no? Saber cómo es lo interesante, porque, como ya dijimos, es algo complicado, es algo espiritual, es algo que requiere constancia. Tenemos muchas prioridades que no son estas. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para así lograrlos? Miren, hay muchas cuestiones, pero al menos un buen inicio sería un punto establecer un hábito diario. Así es. Que en tu agenda, aunque esté saturadísima, sabemos, todo el mundo tiene una agenda saturada, digas 20 minutos, media hora de mi día va a estar dedicado a mi Biblia. Porque mira, muchos decimos no hay tiempo, pero cuando tú te pones a revisar, por ejemplo, cuánto estuviste en tu celular a la semana, a veces dices, wow, estuve tantas horas. Entonces no es un pretexto válido como que no hay tiempo, ¿no? Ya tú puedes fijar un hábito diario, una hora. Muchos dicen, yo cuando me levanto en mi hora, me levanto más temprano. O muchos dicen, bueno, yo soy nocturno. Otros a mediodía, no sé, ya depende de cada agenda, pero establecer un hábito diario, porque eso te va a ir
precisamente diciendo, tengo algo que hacer, y es leer la Biblia. Sí. Y sobre todo, bueno, cómo leerla. No es nada más leer a donde yo pienso, crea, o donde pongo el dedo por ahí, no, sino que hay que utilizar un plan sistematizado. Este es el segundo punto. Bueno, ya que tienes un horario, ¿qué plan de lectura para leer completa la Biblia vas a utilizar? Hay muchos ejemplos. Ahorita incluso hay muchas aplicaciones de Biblias electrónicas en donde ya te sugieren varios ejemplos de planes de lectura de Biblia, y bueno, tú vas a escoger cuál. O si no sabes, también puedes, incluso con el internet, oye, a ver, dame unos tips para leer mi plan. Hay algunas Biblias incluso que tienen atrás de cada Biblia un plan de lectura de 52 semanas, la Biblia en un año, o no nada más un año, sino que también tienen otras opciones para irla leyendo. El tercer tip o consejo es de que tengas fe en que vas a tener éxito. O sea, no lo veas como algo así como que imposible. Es un monstruo gigante, es imposible. Porque a veces leemos otros libros y los leemos y están grandes igual. Porque, mira, la palabra de Dios dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué te va a dar esa energía? ¿Qué te va a dar esa constancia? El poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, tengan fe de inicio de que lo van a lograr y van a ver que van a pasar cosas maravillosas. Y cuarto tip sería que subrayes y escribas notas ya cuando lo estés haciendo, de preferencia en una Biblia física, porque también puedes tú marcar o escribir notas de manera electrónica, pero no hay como que tener una Biblia física, porque ahí vas a aprender a manejar la Biblia, a buscar entre el Antiguo, entre el Nuevo Testamento, cuántos libros tiene, dónde está Sofonías, dónde está Malaquías, que a veces esos libros se nos olvidan que existen, y cuando busquen en su pasaje en Sofonías, dices, ¿dónde queda? Dice dónde, o ni sabía que existía. Entonces te va a dar un manejo bíblico y ahí vas a ir anotando y subrayando. Y importante, porque miren, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice Salmos 19:7. Es ahí donde ya empieza la transformación, ¿no? Y por último, elige una Biblia en especial, porque hay varias versiones, ¿no? Yo creo que la recomendación es de que compares qué Biblia tiene. Hay Biblias de estudio incluso que dicen es una Biblia de estudio tal. Y es ahí donde tú vas a decidir cuál te acomoda mejor y te va a ir guiando. Entonces yo creo que pretextos no hay. Ahí están algunas recomendaciones y ya depende de cada uno qué interés le ponga, ¿no? Así es, eso es importantísimo, el interés, el que ustedes sepan que hay muchos tips para poder leer muchos libros y en especial poder leer la Biblia, la palabra de Dios. Eso es importante. Y también quiero platicarles, comentarles que esto tienen que tomarlo como un desafío. Esto es un desafío y ustedes tienen que cumplir con este desafío de poder leer la Biblia en un año. Necesitamos ser desafiados como jóvenes, como adolescentes que probablemente nos estén escuchando, como todos en casa, todas las edades. Chicos y grandes, hay que ser desafiados y poder leer la palabra de Dios. Creo que algo importante es comprenderla, porque a veces eso nos cuesta trabajo. Y creo que algo que funciona es que tienes que hacerte preguntas. ¿Qué aprendo sobre Dios? ¿Qué aprendo sobre mí? ¿Qué me quiere decir este versículo a mí? ¿Qué debo hacer al respecto? Y bueno, como mencionabas, ¿no? Llevar nuestras anotaciones, subrayar, tratar de responder estas preguntas, porque esto nos lleva a analizar y ver qué nos quiere decir Dios a nuestra vida. Eso es importante, el hacerse preguntas y poder analizar cada versículo, cada capítulo. El plan que comentábamos, hay muchas opciones de poder hacer un plan. Hay que investigar y comprometerse a poder cumplir con este plan y con este propósito. Y bueno, tratar de ser responsables con este gran desafío, tratar de cumplirlo, no si probablemente un día fallaste. Porque pasa eso, vas a fallar varios días por tus ocupaciones, porque estás enfermo, porque ese día querías leer y ya tuviste un día malo y pasan muchas cosas. Así es, por ejemplo con la dieta, ¿no? A veces igual, ¿no? Que te estás cuidando y de repente un día fallaste, comiste pizza y te fue un día mal. Y ya de eso ya
Pero no hay que desanimarnos. La verdad es que esto es así, hay que comprometernos, hay que tratar de leer nuestra Biblia. Es un desafío y como jóvenes es complicado, es difícil, como adultos también, quizás nuestra vida, nuestro estilo de vida. Probablemente quieres hacerlo en la mañana, pero te levantas ya apresurado para ir al trabajo y no te da tiempo a hacerlo. Regresas y dices, en la noche lo hago. Pero luego te pones a ver otras cosas y ya te da sueño. Y no sé si les ha pasado. Cuando agarras la Biblia, te duermes leyendo. Y te duermes, ¿no? Entonces hay que dedicar un espacio, un tiempo del día para poder aprovechar y pasar tiempo con Dios. De hecho, sabemos que esas cosas pasan y por eso es de que lo veas como un desafío, no tanto como una carga, porque si lo ves así, te va a ser una carga y vas a abandonar. Y aquí también la recomendación es de que no vayas ni corriendo, porque a veces dices, no, es que en un año tengo que leerla. Bueno, sería lo ideal, pero a lo mejor no vayas corriendo, pero tampoco seas lento, que termines abandonando y nunca la leas completa. Puede ser en un año y medio o hasta 2 años. Yo siento que es algo viable y lograble, que se puede lograr, porque no vas ni lento ni despacio, vas a tu ritmo y sobre todo el Señor te va a acompañar en cada día. Mira, vamos a recordar un poco de los beneficios, pero ya como lo dice la Biblia, ¿qué es lo que te va a dejar poner este propósito como primero en tu vida? Salmos 19, 7 al 8 dice... repito que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí va a empezar lo que es una conversión, es decir, tu transformación celestial a través del Espíritu Santo, que va a permear en todos los campos de tu vida. Y ahí vienen, si tienes otros propósitos que son muy buenos en el año, esto te va a transformar para elegir los que sean mejores y que no son malos, ¿no? Y también lo que dice por segunda... enseñanza de este Salmo 19, 7 al 8 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces ahí habla de sabiduría, porque puede ser inteligente, pero la sabiduría que viene de lo alto es la mejor. Y también dice que debe ser sencillo, porque si eres arrogante, bueno, puedes decir a lo mejor sí la Biblia, pero no lo tomas como prioritario, hay una señal. Continúa el Salmo diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Fíjate qué punto tan importante, porque precisamente a veces cuando estamos down, cuando estamos así como que una nube de lluvia y tormentosa en nuestra vida, pues ahí te da ánimo a la Biblia, ¿no? Y también obviamente te da mucha alegría por conocer las promesas de Dios para tu vida. Y por último dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es decir, tu vida en la oscuridad puede ser alumbrada. Entonces, imagínate, está diciendo los beneficios que te puede dar la palabra de Dios. Yo creo que todos quisiéramos eso. Bueno, ahí está una opción que podemos plantearnos y hacerla realidad este año. Así es, creo que eso hay que tomarlo en cuenta para poder hacerlo en este año. Hay que aprovechar nuestro tiempo y, por supuesto, la mejor manera de invertirlo va a ser leyendo la palabra de Dios y aprendiendo más acerca de la Biblia. Creo que te va a dar muchísima paz, como comentaba Adrián, en esos momentos en los que no sabes qué hacer, en los que es un poco complicado, siempre hablar con Dios, poder leer nuestra Biblia y ver qué nos quiere decir a través de su palabra. Adrián, algo importante es de que debemos de tener también como que el deseo, porque a veces sí queremos, pero hay algo ahí que nos detiene, como que nos amarra y no nos deja, ¿no? Entonces, el deseo de poder leer nuestra Biblia, el hambre, ¿no? Por ejemplo, cuando oramos por nuestros alimentos, oramos porque tenemos alimento y porque vamos a comer, pero no oramos porque tenemos el deseo, porque tenemos el hambre. Señor, el hambre. Ayúdame a que me den ganas de leer tu palabra. Así es, eso es importantísimo, que orar para que nos den ganas, para que tengamos esa visión. Muy importante. Sí, eso es importantísimo. Y bueno, recordar... Ahora dirás, bueno, es que se me dificulta a veces porque tengo muchos problemas o a lo mejor tengo una vida en pecado que también es un gran impedimento. Miren, según Timoteo 3:16 es un clásico. Y chequen también para qué sirve la Escritura o qué función tiene la Biblia en nuestra vida. Dice que toda la Escritura, para empezar, es inspirada por Dios. O sea, es palabra del Señor, no es palabra humana. Y si es útil, bueno, ¿para qué? De lo que estamos hablando en este programa, bueno, ¿para qué me va a ser útil? ¿Para qué va a ser benéfico que sea mi primer propósito del año? Bueno, porque te va a enseñar. Si es útil para la enseñanza, para la reprensión, es decir, también te va a jalar las orejas cuando tú estés mal, que a veces nos hace mucha falta, es decir, te reprende.
para la corrección, es decir, cuando tú tienes conceptos errados de la vida, bueno, o estás en un mal camino, te corrige. Y también para la instrucción en justicia, es decir, te va a hacer convertirte en una persona de bien, porque así lo quiere Dios, una persona Así justa, es. ¿no? Entonces, yo creo que para todo eso sirve. Para todo. Depende de cada uno de nosotros. Si tú lo quieres, puedes lograrlo. Just do it. Y bueno, estamos a buen tiempo. Estamos iniciando apenas el año. Así es que, y también, por ejemplo, Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, ese debe ser nuestro alimento diario. La palabra de Dios es algo que no puede faltar en nuestras vidas y probablemente este año pasado no pudiste hacerlo, tuviste muchas complicaciones. Bueno, esperemos que este año en realidad sí se pueda, que sea un propósito que puedas cumplir, no es algo imposible, hay que desafiarnos y manos a la obra para poder leer nuestra Biblia completa. De hecho, síguenos en nuestras redes sociales porque ahí te vamos a estar dando tips de, bueno, unas pequeñas guías de cómo puedes mejorar y iniciar bien tu año ya de una manera planificada. Así es, amigos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así que recuerden, es muy importante leer nuestra Biblia y que sea uno de nuestros propósitos para este 2025.